amigos de Radio Universidad de Chile y el Diario TV. En este nuevo programa de Emergentes vamos a tratar un tema que todo el mundo está hablando en este momento, es el tema de pensiones, pero lo vamos a ver a través de una óptica de izquierda, de movimiento de emergentes, después de esta multitudinaria marcha del domingo pasado. Pero antes de tirarnos de lleno al tema y presentarle a nuestros invitados, vamos a ver una pequeña nota introductoria. Llegó el momento de que hablemos con la verdad. La presidenta de Chile no ha presentado ningún proyecto para cambiar una coma del sistema de pensiones. El presidente Lagos tuvo 6 años y también perfeccionó el sistema, dijo que era un éxito. Llevan 26 años consolidando este sistema. Aquí hay una carta de la AFP Habitat que se la envió a 2 millones de afiliados. Dice: los hombres que han cotizado por 30 años o más en la AFP Habitat tienen pensiones en promedio superiores a los 650.000 pesos. Si toda la clase política dice que el sistema es malo y toda la prensa repite que el sistema es malo, ¿cómo la gente en la calle no va a decir que el sistema es malo? ¿Qué quieres tú que diga? ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La prevención de Pinochet! Bueno, estamos de vuelta después de esta secuencia introductoria en Emergentes. Como se dieron cuenta, está basada específicamente en muchas de las declaraciones en un canal estatal de José Piñera, el padre del sistema de pensiones actual. Y antes de tirarnos directamente al tema, vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, yo me llamo Camilo Rifo, soy parte de la dirección ejecutiva del movimiento autonomista y vengo acá desde Concepción. Gerson. Gracias, Lucho, por la invitación. Mi nombre es Gerson Valencia, soy parte del equipo de acción territorial de Revolución Democrática y actualmente me desempeño como secretario dentro del comando del candidato a alcalde por Revolución Democrática y de Unión por Antofagasta, Ricardo Díaz. Hola, me llamo Camila Barrueto, soy estudiante de Sociología y soy militante del Frente de Estudiantes Libertarios de la Izquierda Libertaria. Bueno, entonces después de las presentaciones vamos directo al tema. Bueno, la secuencia introductoria es media, digamos, entre comillas, divertida, pero es real, digamos. Lo que se dice ahí no hice más que sacar extractos de la presentación de José Piñera, que, bueno, además estaba muy enojado con una nota introductoria también. Entonces fue como lo que me dio la idea de hacerlo y creo que dice varias cosas que son muy interesantes de analizar. Entonces, ¿empezamos por ti, Camilo? Sí, ok. Mira, a mí me tocó ver el programa en vivo, la verdad es que yo creo que hay muchas cosas en las que uno podría hablar, pero lo que me parece más interesante es precisamente hablar del proceso de movilización social. Y en eso entendiendo de que la gente que se organiza a través de Norma AFP lleva bastante tiempo, 5 años organizándose, haciendo foros, distintas convocatorias para promover la crítica precisamente a este sistema y que después por distintas situaciones y particularmente por situaciones materiales, hoy día también esto llega a un cierto nivel de ebullición y de movilización que llegó a tener la masiva marcha del domingo pasado, en donde, por ejemplo, en Concepción salieron 50.000 personas, algo que no pasaba desde el 2011. Entonces, la importancia de esta movilización para la ciudad, para el país, ha sido realmente relevante. Y eso hay que enlazarlo también con que la crítica a este sistema tiene que ver también con una crítica al modelo en su totalidad, porque el sistema de FP hoy día cumple un rol de dinamizar precisamente la economía neoliberal que viene a instalar la dictadura y que José Piñera es parte de eso. Pero yo creo que aquí lo importante tiene que ver con pasar de esta etapa de movilización a precisamente ver cómo salir y cómo no caer en todo lo que han hecho las últimas movilizaciones de los años, que es atrapado por la prensa y por la política institucional y terminan dando gratuidad o algo con pinta de gratuidad, pero que al final no lo es. Aquí también el gobierno puede llegar y decir, ya no se llama FP y va a seguir siendo lo mismo. Gerson. Bueno, como bien dice Camilo, hoy en día, y bueno, el último fin de semana fue un hecho público notorio. Fuimos
observadores y partícipes de una de las marchas más importantes del último tiempo, y no se ve una marcha tan importante desde el año 2011 con los movimientos estudiantiles. Ahora, pasando a un tema de José Piñera y las últimas declaraciones que ha tenido últimamente, el diagnóstico que uno puede realizar es que él regresa al país precisamente a defender la labor realizada en los últimos 30 o 40 años por él, y una élite económica que también siempre ha estado servil y trabajador en base a esos intereses. Cuando José Piñera regresa al país y trata de defender su modelo, efectivamente es en base a los procesos de movilizaciones que no solamente se iniciaron este año, sino que hace 4 o 5 años atrás con Noma FP, pero también con otras organizaciones. Y en ese sentido es importante tener harta atención respecto a esos escenarios que se van configurando, tanto desde el movimiento social como desde la derecha, que ya comienza a rearticularse, no solamente con la llegada de José Piñera, sino que también con la asociación de FP. Camila. Me gustaría partir diciendo que esto de las movilizaciones por cuestiones que tienen que ver con conseguir como cierta seguridad social incluso están antes de la dictadura y tienen que ver con los movimientos obreros que se generaron previo a eso. Pero no para no irnos tan hacia atrás, me gustaría como partir diciendo que me llama mucho la atención la forma en que como la élite se ha ido como articulando a tal nivel para poder defender en definitiva este sistema, claro, personificado básicamente en José Piñera, que llega casi a ser como un poco irrisorio para la izquierda. Su presencia acá en Chile venía a defender un modelo que está totalmente desgastado y que es y genera un sistema totalmente desigual más allá y profundiza también las desigualdades. En ese sentido, cuando él habla así como de que el sistema AFP es la madre de todas las batallas, claro, es la madre de todas las batallas en el sentido de resguardar precisamente el sistema neoliberal y profundizarlo en su máximo esplendor. Y con respecto al tema de las comunicaciones, me gustaría como precisar que en definitiva este siempre ha sido un mecanismo de preservación de la élite en cuanto a cómo esta se va traspasando a través de la cultura, de la publicidad y de, ahí mismo salía con respecto a las cartas que mandaron después la AFP a los cotizantes, también como un poco incentivando a que este es un sistema que sirve, que funciona, pero que en verdad en lo concreto no es así. También llama la atención a partir de esa carta en particular, que es la que sale en el video, que solo habla de los hombres, cuando por ejemplo en el 52 las mujeres, incluso pese a no tener un trabajo remunerado, sí podían recibir una especie de pensión, porque tenían un trabajo que ya no es remunerado, pero es parte es parte de lo social también, que es el trabajo de la casa. Eso. Sí, es interesante. Hay varios puntos que dices, Camila, que me parecen relevantes. O sea, primero quería contar que, yo no vi en directo esta entrevista y la vi en YouTube. Y en YouTube la publicidad que antecedía a esta entrevista era la publicidad de la AFP Habitat, donde explican por qué el sistema de capitalización individual es mucho mejor que el sistema de reparto. Eso ya me sorprendió. Y después, claro, está esta diferencia que se está dando desde que llegó, digamos, la democracia, o que estamos en transición, o que se acabó la dictadura, que se está separando cada día más la élite por un lado y el pueblo de otro. Y esta élite entró directamente en la administración del sistema en general, el sistema económico, el sistema de pensiones, el sistema político instaurado por la dictadura. Entonces tenemos una élite, digamos, democrática o pseudodemocrática, o que se supone que son nuestros representantes, que solo están defendiendo los intereses que fueron instaurados en un momento por la fuerza, digamos, en un momento en que no hubo ninguna democracia para instalarlo, digamos. Mira, yo creo que, aquí hay como dos temas que se cruzan y que son muy importantes. Primero, lo que se hablaba respecto al tema mediático, comunicaciones, porque haciendo enlace de nuevo con las movilizaciones que se han vivido en los últimos años, los medios de comunicación tradicionales, ¿qué es lo que hacen? Cuando ven que la masividad logra sobrepasar la capacidad que tiene el gobierno, la capacidad que tiene la institucionalidad para administrarla, lo toman, lo levantan y empiezan a decir 800.000 personas,
personas salieron a la calle, protestas pacíficas, etcétera, pero eso es básicamente para ellos volver a tomar después la vocería de la movilización social y en algún momento dejarla caer y hacer lo que siempre hacen, empezar a llamar a la necesidad de organismos de espacios técnicos que son los que en teoría avanzan y construyen una alternativa. Entonces van a construir a su Mariana Elwin de la AFP y así van a tratar de apaciguar y de procesar toda esta movilización. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos? Porque esto también expresa y tiene relación con la crisis dentro de la política, porque se han hecho distintos perfeccionamientos, que es como le llama incluso José Piñera, pero que no han cambiado el fondo del modelo, y eso lo ha hecho el gobierno, los gobiernos de la concertación en múltiples reformas, pero hoy día lo que tenemos que ver es precisamente cómo se traspasa de esa movilización social y se logra dar vuelta, se logra batallar con la respuesta que va a tener la institucionalidad, la respuesta que va a tener la dominación para poder apaciguar a la gente, y tiene que ver, a nuestro parecer, con la construcción de una apuesta política también desde la sociedad. Dejarnos de que nuestra movilización, de que nuestra fuerza esté solo orientado hacia la calle, que es un elemento fundamental, sino que también a la construcción de una alternativa política y social que aborde el tema del sistema de pensiones y en particular desde una mirada de seguridad social, de derecho, y así avanzar a la construcción de una alternativa política. Y yo creo que esos son elementos que hay que ir desarrollando en todo lo que tiene que ver con la movilización, particularmente del NOMA AFP. Sí, pues entre marcha y marcha, ¿qué hacer, digamos? Y qué construir. Porque, o sea, está todo el problema. Bueno, la AFP es un sistema injusto, un sistema individualista también, porque eso es una de las grandes defensas que tiene el sistema. Digamos, antes, incluso la publicidad de Hábitat dice, antes existía un sistema de reparto, pero el dinero que era cotizado por los cotizantes, por los trabajadores, no les pertenecía. ¿Eh? Y está como toda el switch neoliberal que está instalado, digamos, en cada uno de nosotros, en la sociedad chilena. Entonces me gustaría también que empezáramos a proyectarnos. ¿Qué hacer con esto? O sea, ¿qué hacer con el sistema de pensiones? ¿Es que volvemos exactamente a un sistema de reparto como el que existía antes? ¿O existen maneras de inventar nuevas proposiciones, nuevas propuestas, digamos, para avanzar? Bueno, resulta algo paradójico que los defensores de la AFP señalan que los trabajadores en el antiguo sistema de reparto no eran dueños de sus pensiones, porque nosotros sabemos que en la actualidad los trabajadores no pueden disponer libremente de sus pensiones hasta que lleguen a una edad de jubilación o cuando pues, tengan que retirar ciertas pensiones por invalidez o sobrevivencia. Ahora, es importante poner a colación que algo que muchas veces se ha olvidado, que las pensiones son de los trabajadores. Y cuando uno escucha el debate público y participa en él, a veces se da a entender que las pensiones no son de ellos. De hecho, cuando se iniciaron este proceso de movilización y la primera marcha de este año de NOMA AFP, existió una reunión desde el gobierno, donde participó también Michelle Bachelet, con la asociación de FP, pero no existió esa misma reunión con los trabajadores que son los dueños de las pensiones. Y eso ya me parece políticamente grave y entrega una señal incorrecta a los miles o al 1.300.000 personas que fueron a marchar ahora este último fin de semana. Ahora, sobre los sistemas propuestos, el gobierno nuevamente creó una comisión de personas expertas, de técnicos, el año pasado, que es la llamada Comisión Bravo, y dentro de esta comisión, a pesar de lo que señalaba la gran mayoría de los trabajadores y de las personas que fueron consultadas, la misma comisión estableció por mayoría mantener el sistema de capitalización individual y hacerle cierta reforma. Y en segundo lugar, salió o fue como propuesto crear un sistema mixto donde mezcla el sistema de capitalización individual con el sistema de reparto. Un sistema de reparto que también a mí me merece bastante crítica, en verdad. ¿Camila? Bueno,
para mí, o sea, cuando hablan de que la plata es de los trabajadores, como que, claro, ellos son los que cotizan en definitiva el 10% de su salario, pero si vamos como más a cómo funciona el sistema, igual es preocupante, porque hoy día los trabajadores a través de la AFP financian bancos de las familias más importantes del país. Entonces, después esos mismos trabajadores van, piden un crédito de consumo y ese banco les cobra entre el 20 y el 40% de interés. Entonces, al final es como un círculo vicioso, por así decirlo, de cómo va funcionando este sistema y cómo va operando y va como traspasando distintas capas. O sea, suena un poco irrisorio. O sea, un trabajador está financiando hoy día un banco. Es como algo ridículo. Eso por un lado. Entonces, a mí eso como que me suena a reafirmar un poco el tema de que, claro, ellos trabajan, pero en verdad no trabajan para sí, sino que trabajan para mantener las grandes empresas y en definitiva mantener este modelo. Con respecto a cómo ha ido profundizando este mismo sistema, bueno, uno de los mecanismos del sistema FP en sí mismo, otro es el pilar solidario, que en definitiva es un aporte del Estado hacia el sistema FP, que en definitiva es como, bueno, venimos a parchar los problemas que tiene el sistema. Entonces ahí nuevamente podemos cuestionar cuál es la efectividad que tiene este. ¿Qué más? Y lo último es que, claro, se crea una comisión en donde se investiga cuál podría ser la mejor alternativa de sistema de pensiones. Pero aquí hay un tema que tiene que ver con qué es lo que ha pasado en el último movimiento, como el estallido social, que fue el 2011, el movimiento estudiantil, y de qué manera las nuevas, cuando se llegan a las presidenciales, se cooptan también las demandas de la movilización para subirla y modificarla en definitiva y que sigan también reafirmando este sistema. Entonces, claro, pasó esto con el movimiento estudiantil, hoy día tenemos una reforma que no es básicamente lo que se esperaba y ahora se vienen las nuevas presidenciales y lo más probable es que sea como bastión de campaña el hecho de hablar del sistema de pensiones, que lo vamos a cambiar, que vamos a tener discusiones con distintos sectores que estén movilizados con respecto a esto. Entonces hay que tener un poco de cuidado también en cómo se va manejando la movilización, los tiempos de la movilización y también quiénes van a encabezar este tipo de discusiones y reuniones, porque en definitiva la política tradicional, como esta vieja política, se enmarca también como en ese conflicto que es la cooptación de demandas que vienen de los movimientos sociales. Sí, yo quería relevar dos cosas. O sea, se ha hablado también del no diálogo con los actores sociales en general, que es una cosa que abunda en todo, es un problema común, digamos, en este país. O sea, no se sientan los actores sociales a dialogar sobre las reformas que les interesan. La cooptación de los temas que salen del movimiento social, pero también, y me gustaría volver a uno de los puntos que trata, o sea, el sistema de AFP financia el sistema neoliberal, digamos, ¿ya? Es uno de los mayores capitales que existen y que están dando vuelta aquí, y no solo en Chile, sino también en el extranjero, porque otro de los puntos es que los trabajadores que trabajan aquí de repente están financiando a compañías que están generando competencia en países donde la mano de obra es tal vez más barata y todo eso, al mismo trabajo que ellos están realizando. Entonces es un sistema relativamente perverso. Pero he leído columnas de gente, por ejemplo, del movimiento autonomista o de gente de la Revolución Democrática. O sea, estoy hablando de Nicolás Grau, economista, y la Claudia Sangüesa, y que también se preguntan qué hacer, porque nosotros no partimos de nada. O sea, cuando vamos a partir con un sistema de reparto, digamos, existe una cantidad de capital que está dando vueltas, que está ligado a esta cosa, que, por ejemplo, podría ser utilizado en sectores ecológicos, en el área social, en educación, en cuestiones así, y inversiones que puedan funcionar, digamos, a largo plazo y que sean sustentables para la sociedad. Si estamos pensándolo como un sistema también solidario de qué hacer con todo este dinero, porque ¿qué hacer? ¿No? Mira, yo creo que respecto a lo último que dices, que es básicamente dónde se invierten estos capitales, creo que aquí hay una mezcla de temas, porque por una parte entendemos, claro, que es estos son dineros, es el trabajo que genera la sociedad y que después se invierte y que lo toman unos privados y lo desarrollan en lugares en donde se explota a los trabajadores, en donde se contamina, etcétera, bla. Yo creo que eso lo que expresa es básicamente la incongruencia que tiene el sistema de AFP. O sea, no sé si es relevante ver a dónde se va a invertir desde una perspectiva como de encontrar una solución, porque en definitiva lo que nosotros buscamos no está como orientado hacia eso, sino que es la incongruencia del sistema actual.
y que eso es súper cierto, que también lo decía hace un rato Camila, el trabajador invierte, entre comillas, y después el mismo banco le exige crédito y le cobra con sus recursos. Entonces, eso es de una ridiculez absoluta y es parte de las contradicciones que tiene el actual modelo. Pero yo creería que aquí lo importante, y también relacionado al tema de las elecciones presidenciales que se vienen, que claro, puede ser que hayan candidaturas que digan no más FP, que digan un sistema distinto, probablemente de todas formas en base a la capitalización individual, con algunos elementos como pilar solidario, un poco más fortalecido, qué sé yo, pero yo creo que lo importante tiene que ver con otra cosa, que es con el respaldo social que se tiene precisamente a las apuestas políticas que se van a presentar en los próximos años. Y en eso nosotros cumplimos también, nuestras organizaciones cumplen un rol importante, porque nosotros estamos teniendo conversación en distintos ámbitos, pero esto tampoco puede ser un pegoteo de siglas, tampoco no es el interés de ninguno de nosotros, pero es súper importante expresarlo, porque aquí lo importante es construir alianza social para que se proyecte como alianza política. Y en eso, hoy día vemos que a diferencia de las movilizaciones estudiantiles, que si bien logró traspasar el rango etario del que se desprende los grupos universitarios estudiantiles, hoy día la gente que sale a marchar probablemente, en su gran mayoría, fue gente que le creyó durante mucho tiempo a los gobiernos de la transición, que le creyó durante mucho tiempo a los gobiernos de la concertación, que probablemente después incluso votó por Piñera, y que hoy día están saliendo a marchar, y eso es algo que no se puede desaprovechar en el sentido de una oportunidad, que desde estos sectores sociales vayamos a construir una alternativa política. Y eso yo creo que es una de las tareas importantes para nosotros, y que el pilar fundamental, que es lo que hoy día quizás uno puede extraer de forma universal dentro de esta movilización, es el carácter solidario que debería tener un sistema de pensiones. ¿Gerson? El tema de las pensiones debe entenderse como un tema social y cultural. Nosotros no podemos pretender que este sistema lo vamos a poder cambiar solamente desde la vía electoral. Y eso a mí me parece que es necesario recalcarlo. Ahora, sobre el tema que es un problema más cultural y social, nosotros debemos instalar la idea de que las malas pensiones no se van a solucionar con más competencia entre trabajadores. Se van a solucionar en base a criterios de justicia y solidaridad. Y cualquier propuesta que quiera ser parte de las soluciones de fondo que tienen las pensiones en nuestro país, deben considerar que estas son parte de la seguridad social y no un elemento del sistema financiero. Pero esa idea nosotros debemos ser capaces de instalar. Si nosotros no somos capaces de instalar esa idea, difícilmente vamos a poder cambiar tanto el sistema de pensiones como los diversos elementos que tiene nuestro sistema económico en Chile. Camila. Bueno, yo creo que un nuevo sistema de pensiones sí o sí tiene que tener este carácter solidario, bueno, ya como que se lo mencionaron, pero que sí o sí sea construido desde la ciudadanía, desde una algidez de la movilización que siempre vaya en alza, en el sentido de que se vaya uniendo más gente a este tema, y no solo a este, sino que a todas las otras temáticas que vayan afectando también nuestra realidad social, como en la complejidad que tiene. Creo que hoy día es momento de que estas como nuevas alternativas de izquierda nos hagamos cargo también de estas problemáticas, ya que la vieja política se desgastó. O sea, ya no da para más este sistema tal como está, y hay que entenderlo así. O sea, no por nada, hay como ciclos de movilizaciones desde el 2006, y que hoy día traspasen ya el ámbito estudiantil, es porque hoy día claramente el sistema está afectando la realidad cotidiana de las personas, porque hablar de educación gratuita no es lo mismo que hablar de finalización del sistema FP. O sea, claramente son dos cuestiones que, si bien van en la Constitución de un derecho social, como el pensamiento que va unificado a eso tiene que ver con una experiencia concreta, como con algo totalmente de la vida cotidiana. O sea, no me alcanza para poder vivir. Como, eso es como
una cosa muy experiencial y por lo mismo también yo creo que esta movilización en particular, y siguiendo un poco con lo que decía Camilo, tiene mucho que ver con cómo hoy día también se está posicionando como otro tipo de persona dentro de la movilización, que ya no es solo el estudiante universitario. O sea, es como lógico ver eso. No sé qué. Bueno, con eso ya estamos cerrando un poco la primera vuelta. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Emergentes al segundo bloque, donde vamos a sortear una noticia. Cada uno de los integrantes de esta mesa escribió en un papelito una noticia y está acá adentro en este sombrerito y vamos a tirarlo al azar y vamos a ver qué salió. Crisis de la política, financiamiento, rechazo a la nueva mayoría, alianza, baja aprobación de Bachelet Meo. Eso lo tiró Yo. Gerson Valencia. Cuéntanos, ¿por qué? Bueno, el tema del financiamiento guarda directa relación con el tema que estábamos conversando anteriormente, que es el tema del sistema AFP. Hoy en día vemos cómo el poder económico ha cooptado a los diversos políticos y partidos políticos tradicionales que existen en el país, en donde, si bien se ha planteado una cierta dicotomía entre alianza y concertación, con el correr de los años y después de haber recuperado la democracia, uno se dio cuenta que esas diferencias no eran tantas, al menos en lo que respecta al sistema económico. Y eso, desde mi punto de vista, tiene una razón de ser, que es el tema del financiamiento. Hoy en día nos hemos enterado que tanto del caso Penta, que hoy en día poco se habla, porque ya los medios también tiran una noticia y después la dejan caer, y la gente en general tiene una memoria de corto plazo. Tenemos el caso Penta, tenemos el caso Cabal, tenemos el caso SQM, y son diversos casos, el caso Corpesca, donde nos hemos enterado que los diversos grupos económicos de diversos ámbitos han financiado a los políticos tanto de la nueva mayoría, concertación, como de la alianza. Y eso nos hace preguntar cómo las cosas pueden cambiar si es que quienes representan supuestamente al pueblo defienden intereses de un grupo bastante reducido, pero a la vez dominante. Sí, interesante. Antes de dar la palabra, o sea, yo viví fuera muchos años y siempre, como los escándalos en Chile, explotan por una cosa relacionada con la plata. Pinocho había torturado, había matado a mucha gente, pero en el momento que se vuelve popular el problema es los pinocheques. Los pinocheques. Por todo el robo de dinero. Y es interesante, o sea, el sistema político está fallando hace rato. El descontento está creciendo, pero tiene que llegar el dinero a lanzar el tema, digamos, porque nunca el descrédito había sido tan grande como actualmente. Perdón, paréntesis. Sí, a ver, yo creo que nosotros igual hemos estado también reflexionando harto en torno a cómo conceptualizar este problema, porque es fácil llegar y decir que en realidad es un tema de corrupción, qué sé yo, pero creo que ese no es el tema de fondo, sino que aquí hay una alianza de clase que se viene expresando históricamente, pero en los últimos años de forma más evidente en todo este pacto por la transición, en donde que se refleja a través de una alianza entre la concertación, nueva mayoría, y el empresariado, en donde también la derecha política pasa a ser solo una expresión de ese empresariado en términos políticos, bastante similar a la concertación en cuanto a las políticas que se desarrollan. Entonces, yo creo que hoy día la aparición de estos aportes de las empresas a la concertación, a la nueva mayoría, tiene que ver más con una evidenciación de una alianza que viene desde hace mucho tiempo, pero no es algo que está ocurriendo desde ahora. No es que tampoco el empresariado haya estado avanzando en eso, sino que desde el origen de la democracia pactada que tenemos hoy día,
esta alianza existe y se ve expresada en todas las leyes que ya mencionaba Gerson, pero también en las modificaciones que han venido habiendo. O sea, vemos como la modificación a la reforma educacional en realidad también responde a esas lógicas. Probablemente la apuesta que vaya a tener el gobierno respecto al sistema de pensiones esté en la misma orientación. Entonces yo creo que eso es importante como declararlo, de que es relevante como una evidencia estos casos de corrupción, pero es una alianza que viene, es una alianza histórica de clase que hoy día se expresa en las coaliciones tradicionales, que no necesariamente, claramente no está en todas las bases de las organizaciones, no está en las bases de los partidos, no en todas, pero hay un entramado que se articula en torno a eso y en donde el dinero yo creo que es la forma en que también el empresariado y la dominación tiene la capacidad de esparcirse y lograr controlar en mayor medida. Sí, yo creo que hoy día como la configuración de la élite es una sola, así como en términos históricos, políticos, sociales, sobre todo económicos. Y a partir de eso, y bueno, con lo que decía Gerson también, relacionarlo un poco con el tema de la AFP, es el financiamiento a las campañas. Tiene mucha relación con esto. Casos como Luxic se conoció que financió campañas. Y también Banco Chile se relaciona con AFP y lo que comentaba anteriormente, que este existe como círculo vicioso entre que el trabajador financia, al final igual termina financiando campañas, cuando en verdad eso no debería ser así. Y eso tiene que ver con un entramado político también, como mucho más complejo, porque en definitiva la élite intenta subsistir y en verdad existe, no sobrevive, vive a expensa de la sociedad en general. Y a partir de eso va creando también artimañas y entramados que sean más difíciles para nosotros como sociedad poder entenderlo y poder atacar como los conflictos más directamente. Entonces, o sea, a mí por lo menos no me parece extraño que bajo este como entramado que existe entre lo político, lo social, lo económico y también esta como secuencia histórica que existe a través de la élite que hoy día tenemos configurada como la política, hay una directa relación entre los conflictos, como hay conflictos de intereses que claramente están mediados por el dinero y no por la construcción de una sociedad que vaya como con fines claros y objetivos hacia encauzar una sociedad como real de derechos, de ciudadanía democrática, más igualitaria, aminorando los conflictos de desigualdad que existen hoy en día en el país. Y solo para complementar, yo creo que aquí para nosotros también hay una gran responsabilidad que tiene que ver con la construcción de alternativa política, que se tiene que estar completamente alejada de cualquier financiamiento de tipo empresarial y construyendo una alianza distinta. Y por eso es tan relevante la alianza social, por eso es tan relevante la movilización y que ésta se proyecte como una alternativa. Sí, porque dentro de eso existe una ventana de oportunidad, digamos, para los movimientos emergentes como ustedes, si logran tener un carácter unitario y convergente, digamos. Porque ayer escuchaba a alguien decir que o sea, la clase política viene siendo la misma, más o menos del 90, porque el sistema binominal, también impuesto por la dictadura, hace que la reelección sea muy sencilla y que las mismas personas se reeligen siempre, van cambiando un poco de distritos, de regiones, si son senadores, pero tenemos más o menos el mismo personal político desde 1990. Y ahora se viene, bueno, esta reforma al sistema binominal, que igual contiene en ella la posibilidad de emergencia de nuevos actores si tienen un cierto peso político, digamos. Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven las proyecciones que existen? O sea, desde sus domicilios personales políticos, digamos. O sea, todo va a depender de la capacidad de articulación y de ser capaces de trabajar de manera conjunta con diversas agrupaciones y partidos políticos que si bien no somos iguales, pero sí compartimos un mismo objetivo. Todo va de la mano de eso. ¿Pero cuál sería el objetivo, digamos, fundamental? El objetivo sería poder transformar política, económica o socialmente este país. Así de simple. No más parches, no más reformas. Me refiero a reformas que maquinen el sistema para dejarlo igual. Lo que se conoce como el gatopardismo. Pero además, ese trabajo entre diversas agrupaciones, lo puedo decir, con la Izquierda Libertaria, el Movimiento Autonomista, Revolución Democrática y otras agrupaciones que también están fuera del duopolio, deben tener la capacidad para encontrarse y trabajar en conjunto.
si no tienen esa capacidad, difícilmente vamos a poder avanzar a generar esos cambios que tanto los chilenos y chilenas necesitan. Porque acá no solamente tenemos que vencer a máquinas partidarias, a redes clientelares. Nosotros en Antofagasta, por ejemplo, estamos en proceso de elecciones y hemos visto cómo los partidos tradicionales tienen amarrados a diversas juntas de vecinos, por ejemplo, con, bueno, si ustedes votan por mí, te voy a construir una cancha, o llegan regalando cosas. Y lamentablemente, o afortunadamente, todo depende desde el punto de vista que se mire, nosotros no tenemos muchas fuentes de financiamiento, porque tampoco andamos pidiendo plata a los empresarios, pero podemos llegar de una manera diversa a diversas agrupaciones, tanto funcionales como territoriales, donde podamos de una vez por todas ir generando esa masa popular que va a requerir, y no solamente requerir, sino que ir generando los cambios. Sí, porque tengo entendido además que en Antofagasta es una candidatura y una lista de convergencia entre el movimiento autonomista y Revolución Democrática. ¿Es así? Sí. O sea, tal vez... Mira, a ver, es que me habría gustado entrar desde otra perspectiva. Ya, pero por favor. Sí, sí. O sea, a ver, nosotros tenemos apoyos, tenemos de hecho un espacio de conversación en donde están no solo los colectivos que decía Gerson, sino que también está Nueva Democracia, Convergencia de Izquierda, y también está el Partido Humanista. Y desde ahí hemos establecido ciertos niveles de apoyo, en donde, por ejemplo, en Concepción hay un espacio en donde está la candidatura de Juan Polisi, en donde está por lo menos Nueva Democracia, Izquierda Libertaria, Revolución Democrática y Movimiento Autonomista está apoyando esa candidatura. Entonces yo creo que esto es algo que, más allá de las particularidades de lo que está ocurriendo en cada lugar, por cierto que estamos apoyando al candidato Antofagasta, tiene que ver con ciertos niveles de alianzas que se están construyendo. Pero creo que eso no es lo fundamental. O sea, y como dije en algún momento, o sea, esto tampoco es un pegoteo de siglas. O sea, lo importante no es solamente poder conversar entre nosotros, sino que es la alianza social, construir una nueva alianza que sea capaz de proyectar una alternativa con carácter revolucionario, en el sentido de precisamente cambiar los órdenes establecidos que tenemos hoy día, y en donde, por ejemplo, el feminismo entrega una categoría que es excepcional en cuanto a romper un montón de muros. Lo hablábamos antes en el tema de la AFP, cómo hay diferencias en torno a las pensiones que reciben mujeres y hombres, y ese tiene que ver porque el sistema de AFP es reflejo de cuánto es lo que se percibe en el recorrido histórico de cada una de las personas, en donde ya hay desigualdad entre hombres y mujeres. Y eso es algo que a través del feminismo, a través de una perspectiva de género, se rompe, y tú puedes decir, no, nosotros acá lo que queremos es una sociedad en donde cada uno de nosotros nos reconozcamos como iguales, en donde tú no eres hombre, yo soy mujer, sino que somos iguales, y en base a eso construimos un proceso, construimos una alternativa. Y que esos son ciertos elementos que tienen que ir orientando nuestro quehacer, y con una perspectiva estratégica, con una perspectiva de totalidad. Pero, de nuevo, concentrándose en la alianza social. Y que eso derive, por cierto, en alianzas políticas. Sí, me parece interesante, antes de darte la palabra, porque mucho se habla también de los programas y todo eso, pero hemos visto en los últimos gobiernos que existen programas y que el programa sirve para la campaña y el programa después sirve para excusarse porque no podemos lograr el programa durante el gobierno, digamos. Después existen diversas interpretaciones del programa. Entonces, claro, exactamente, pero lo que está diciendo va a una construcción mucho más basal, digamos, mucho más amplia que un simple programa a mediano o corto plazo. Camila, por favor, y vamos cerrando esta ronda. Ya, bueno, para como hacer una especie de síntesis, hoy día lo que es importante es como derrotar o derribar de cierta manera como estas cadenas que ha puesto el mismo bloque en el poder, en el fondo. Y para eso la movilización siempre tiene que ser como un eje articulador de distintas demandas, y no solo de demandas como tan específicas, sino que como con la necesidad real de construir una sociedad que sea distinta, que sea en pos de la, como tú bien lo decías, basal, ¿cachai? Y en ese sentido,
el cambio del sistema binominal, que fue un tema de los que planteaste tú, a este nuevo sistema, si bien elimina esta especie como de cuoteo político, estructuralmente no varía mucho. O sea, cambia de 3 cupos a 5, creo que esa era como la diferencia. Entonces, o sea, por distrito. Entonces, en ese sentido, claro, al final, y vuelvo a lo anterior, y perdón que sea tan como reiterativa con este asunto, pero es como la misma clase se va reproduciendo a sí misma y va generando los mecanismos para poder mantenerse vigente. Con eso me quedo. Ya, entonces vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Emergentes para el último bloque que vamos a tener que hacer muy corto porque nos estuvimos muy largos en los bloques anteriores, y es el sorteo de un nombre. Entonces cada uno de los participantes presentó un nombre distinto y vamos a ver qué nos dice la gorrita. A ver, los papeles más grandes salen ganando, ¿eh? Roxana Pey. Ya, entonces pasamos a la realidad regional. ¿Quién lanzó esto? Yo lo puse. Ah, Sí. Cuéntanos por qué. Mira, a ver, el tema de Roxana Pey fue relevante comunicacionalmente durante bastantes semanas. Hoy día está un poco más desgastado porque, bueno, es también la lógica de comunicaciones que tiene la institucionalidad. Pero ahí hay dos elementos yo creo que son importantes. Por una parte, el cómo el gobierno aplica mecanismos básicamente de una dictadura, cómo a través de un decreto terminan echando a una rectora, que además su principal como diferencia tenía que ver con la calidad pública de la institución que se buscaba construir. Yo creo que ese es un punto importante y que fue bien conocido, pero por otra parte también, y que creo que ahí hay algo que quedó al debe Roxana Pey, que tiene que ver con la construcción social de los establecimientos educacionales. Y en eso sí me consta que faltó construcción por parte de la comunidad respecto a ese proyecto universitario. Y cómo, y ahí de nuevo, el rol público de las universidades, como una ciudad tiene que estar muy acorde o la universidad tiene que estar acorde a la construcción que se desarrolla a través de la ciudad, y así también de los sectores sociales que tienen que estar insertos, tienen que estar dentro de su administración. ¿Gerson? Respecto de la destitución de Roxana Pey, tengo dos opiniones. La primera es cómo el gobierno rompe uno de los principios fundamentales de la universidad, y que va de la mano con la autonomía universitaria. Considero que destituir a Roxana Pey por las opiniones manifestadas en contra de la reforma educacional entrega una señal bastante negativa para los proyectos futuros que se pueden estar implementando. Ahora, resulta paradójico que el gobierno sea tan duro y tome una decisión tan drástica contra una rectora cuando en una semana, con una semana de diferencia, un general de Carabineros, general Villalobos, publica un video para la institución donde él afirma, tomando una postura decisional, que los miembros de su institución no van a sufrir modificaciones en su sistema de pensiones. Y respecto de ese hecho en puntual, el gobierno fue bastante débil. Solamente solicitó explicaciones y a la rectora de la Universidad de Aysén la destituyó. O sea, existe más autonomía en la fuerza de orden que en la universidad, digamos. Esa es la señal que da el gobierno. Ya. ¿Camila? Bueno, aquí, como con el caso de Roxana Pey, se viene como un poco a reafirmar las voluntades políticas que tiene el gobierno por construir una reforma que sea efectivamente aquella que está pidiendo el movimiento social, en el fondo. Presenta una cantidad de incongruencias que en definitiva vienen como un poco a testimoniar esta como necesidad urgente que tenía el Ministerio de Educación con reunirse con los actores relevantes dentro de la educación. Tuvimos las mesas prelegislativas el año pasado. Este año hubo algunos sectores del movimiento estudiantil que también se acercaron al ministerio.
y que en definitiva lo único que develan es que no hay una real voluntad de cambiar el sistema educacional per se. O sea, las cosas que proponía Roxana Pey en la universidad, dicen, en definitiva lo que transformaban y en definitiva hacían carne el proyecto que está pensado a nivel social desde la movilización social. Entonces, a partir de eso, igual se van generando ciertas desconfianzas, más de las que ya estaban instaladas. Eso por un lado, y por otro lado, claro, afecta directamente con la autonomía de las universidades, que también son parte de la comunidad y que en definitiva estas en particular tenían esa función como de aunar criterios dentro de una comunidad, insertarse en ella y generar un beneficio ahí mismo. O sea, no es como, porque hoy día la educación es totalmente centralizada y hoy día también es necesario expandir esos horizontes dentro de la educación. Solo una cosa muy chica. Yo creo que es súper importante, por ejemplo, en esta región de Aysén, que es una región muy aislada, también tener claro cuáles son las particularidades locales. Y en eso la sociedad, la gente que vive ahí tiene un rol fundamental, y las organizaciones sociales también. Entonces, eso yo creo que es algo que hay que destacar, que de todas formas a Roxana Pey le faltó, y es algo que cualquier proyecto político que nosotros vayamos a desarrollar lo debería considerar. Me parece genial. Y vamos al último bloque de este programa, Emergentes. Vamos con los anuncios. Voy a empezar yo. Quería recomendarle a la gente que viera un documental que es bien viejo, que salió en 1975, de Armand Matelart, que es un sociólogo belga que vivió en Chile entre 1965 y 1973. Este se llama La Espiral. ¿Y por qué lo saco a colación? Es un documental donde participa Chris Marker, que es un documentalista francés espectacular, pero lo interesante es que aborda todo el periodo de la Unidad Popular, no desde dentro, sino desde las técnicas de desestabilización aplicadas por la derecha y Estados Unidos para quebrar el gobierno popular. Y es súper interesante como para entender una lógica que tal vez está en movimiento actualmente. Tiene una cierta perspectiva histórica que nos puede ayudar a entender diferente. O sea, no viendo siempre como en la batalla de Chile, donde seguimos el movimiento, digamos, con la cabeza adentro del manubrio, sino verlo con distancia y verlo desde la perspectiva del análisis de la estrategia de la derecha para romper esta cosa. Estrategia que a veces funciona y que a veces no, pero esta vez, o sea, terminó por imponerse, y eso sería. Bueno, yo quisiera anunciar o difundir una actividad que comienza el sábado 3 de septiembre, que es la Escuela de Formación Política Nelson Gutiérrez Yáñez, que es en conjunto del Movimiento Autonomista de Concepción con Fundación Síntesis, que se compone de 4 fechas en donde se va a analizar desde distintas perspectivas lo que tiene que ver con la construcción de autonomía política. Y en la primera vamos a tener a Gabriel Boric, Doris González, Priscila Hernández, que es una dirigente local de un barrio histórico muy importante, Concepción. Y yo creo que, solo para destacar, es importante aquí el nombre de la escuela, ya es la segunda edición, tiene que ver con la construcción de este dirigente, hoy día fallecido, dirigente histórico del MIR, que el 71-72 era presidente de la federación, pero principalmente el enfoque que él tenía era de la construcción política y del análisis crítico de la sociedad, y tener herramientas, que es algo fundamental para la construcción que estamos desarrollando, tener herramientas para poder hacer ese análisis crítico. Y es lo que queremos desarrollar, lo que queremos entregar, compartir, discutir a través de esta escuela de formación. Todo se puede entrar y se puede inscribir a través de la página de Facebook Fundación Síntesis, o la página normal fundsíntesis.cl. ¿Gerson? Bueno, más que una invitación, un anuncio, entre los días 9 y 10 de septiembre, la agrupación Unidos por Antofagasta, que engloba tanto a Revolución Democrática, al Movimiento Autonomista, al Partido Humanista, que también ya se está incorporando, y a diversas organizaciones sociales de la ciudad de Antofagasta, van a realizar una serie de actividades donde también contaremos con la presencia del diputado Gabriel Boric, del diputado Yoro Jackson, y principalmente también con nuestro candidato a alcalde, que es Ricardo Díaz, que está compitiendo por la alcaldía de la comuna de Antofagasta.
Entonces, los días 9 y 10 de septiembre se van a desarrollar durante ambas jornadas y durante todo el día diversas actividades en la comuna de Antofagasta, pero también en Taltal, con las agrupaciones políticas que nos están apoyando y que están participando dentro de este gran frente que estamos ideando ya en la región de Antofagasta. Camila. Sí, un anuncio igual relacionado con el tema principal del programa. La Escuela Sindical Teresa Flores, que es la escuela sindical de la Universidad de Diego Portales, la Facultad de Derecho, va a hacer un foro conversatorio sobre la reforma actual al sistema de pensiones el miércoles 31 a las 19 horas en el auditorio de la Facultad de Derecho. Está invitado Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nueva de FP, y 2 académicos de la UDP. Eso. Ya, genial. Bueno, de todas maneras vamos a poner esta vez la información en el sitio web del programa. Y con eso estamos llegando al final. Yo quería agradecerles, fue un placer compartir con ustedes, estoy muy contento y me parece muy interesante seguir explorando estas líneas de izquierda, de nuevo movimiento y de convergencias posibles que espero que algún día sean realidad. Ya, pues muchas gracias por la invitación. Sí, gracias Gracias por la invitación. Ya. Y nos estamos viendo la próxima semana. Chao.